Gracias por la invitación para presentar el tema del día de hoy. Me presento, si no me conocen, soy la doctora Ana Cecilia Ana Guajardo, soy reumatóloga y médico internista. El tema que vamos a presentar el día de hoy es el síndrome antifosfolípidos. Como bien conocido, pues es un tema muy amplio. Lo que intenté hacer es darle como un panorama general de la enfermedad para hablar del concepto, manifestaciones clínicas, criterios de clasificación nuevos. Vamos a hablar un poco sobre COVID y al final vamos a dar las conclusiones, preguntas y comentarios. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar del concepto y de la epidemiología de la enfermedad. Sabemos que el síndrome antifosfolípidos estaba conocido antes como el síndrome de Hughes. Sabemos que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza tanto por trombosis vascular como por la morbilidad obstétrica, siempre en presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Sabemos que tiene la posibilidad de progresar hacia una enfermedad reumática diferente, en particular lupus eritematoso sistémico, y en los reportes más largos, que es a 18 años, hasta en un 11% de los casos. Se considera que puede ser primario o secundario en el caso de que dependa de alguna enfermedad reumática. Aunque los nuevos estatutos ya no les gusta tanto esta nomenclatura, sino hablan de una enfermedad coexistente, en vez de llamarlo secundario. No vamos a encontrar una cifra exacta en el contexto de la epidemiología, si bien sabemos que por tener tanto la existencia de lupus y la morbilidad obstétrica siempre va a estar inclinado hacia las mujeres en una proporción 4:1, pero en los últimos reportes donde ya quitan estos dos factores, lupus y ser mujer, los valores se empatan 1:1. Entonces es importante esta aseveración, o sea que no solamente las mujeres van a tener mucha predominancia de la enfermedad. Si buscamos la presencia de los anticuerpos en patologías que sabemos que son proinflamatorias, pues la vamos a encontrar en el 9% de las pérdidas fetales, hasta el 14% de los eventos vasculares cerebrales, 11% de los infartos o en 10% de las trombosis venosas profundas. Es una enfermedad que se expresa normalmente en pacientes jóvenes y solo el 12,7 de los pacientes tendrán más de 50 años para el diagnóstico. Entonces, será diferente que nosotros busquemos la incidencia y prevalencia en los pacientes que ya tienen un síndrome establecido a solo los pacientes que son portadores. Este es de los estudios más grandes de epidemiología, donde incluye varios centros. Vean cómo está Estados Unidos, está Corea, Argentina, entre otros. Pero cada uno utilizó una definición de casos en sus cortes. Entonces, por eso, la incidencia, que sabemos que son los casos nuevos, van a variar, pero es aproximadamente de 1 a 2 por 100.000 habitantes. Pero vean cómo la prevalencia por 100.000 habitantes sí difiere bastante. Mientras los coreanos reportarán seis personas por 100.000, los americanos reportarán hasta 50 personas por 100.000 habitantes. Y esto es importante que valoren qué diagnósticos o qué criterios utilizaron para incluirlos en las cortes. Entonces, esto es hablar propiamente de la incidencia del síndrome, pero hablar de la prevalencia de propiamente solo los anticuerpos, o sea, en pacientes sanos, pues vemos que las anticardiolipinas son las más prevalentes. En el menos del 10% de los pacientes sanos la podemos tener. Si ven en esa tabla, hay dos valores que salen del rango, que son los extremos de la vida. O sea, los pacientes adultos mayores pueden llegar hasta el 16%, mientras que en la infancia pueden tener hasta un 11,4% de estos valores. Antibeta-glicoproteína en menos del 5% de los casos y anticoagulante lúpico realmente menos del 1% de los casos. Y en estos en particular la vejez, o sea, los extremos de la vida y ahí enrolada la inmunosenescencia tendrán que ver que aumente la incidencia de este anticuerpo. No solo el síndrome antifosfolípidos per se va a tener los anticuerpos, sabemos que otras entidades los pueden provocar y es importante que lo tengan en el contexto de los diagnósticos diferenciales, en que vean pacientes que estén haciendo sintomatología sugestiva o que no complete el perfil del síndrome, pues sepan que, por ejemplo, infecciones como VIH, virus de Epstein-Barr, por ejemplo, que sube hasta 10 veces más el riesgo de tenerlos, lo pueden provocar. Vemos ahí virus B, virus C en 4 o 6 veces más.
En el caso de COVID-19, que ahorita voy a ahondar un poquito más en esta relación, pues la presencia de anticardiolipinas se encontró en el 45% de los casos, sífilis y lepra hasta el 67% de los casos también de cardiolipinas. En lo infeccioso, la teoría más fuerte de la producción de los anticuerpos se basa en el bimetismo molecular. Entonces, que comparten estos cuatro rubros que les enseñé. En caso de malignidad, pues tanto los tumores sólidos como la malignidad hematológica los pueden causar, hasta en el 24% de los casos en caso de las cardiolipinas. Entonces hablamos de lo infeccioso, pero también los fármacos y vacunas pueden provocar los anticuerpos antifosfolípidos. Está la clorpromacina, fenitoína, hidralazina, procainamina, quinidina. Vean cómo muchos de estos comparten también en la producción también del lupus inducido por fármacos. Antibióticos como la amoxicilina, anti-TNFs también. En el caso de la vacuna VPH, aquí está relacionado o se clasifica más bien como un síndrome de Asia. Recordemos que el síndrome de Asia es el síndrome autoinflamatorio inducido por adyuvantes, en este caso por la vacuna, que produce los anticuerpos y con las manifestaciones completas del síndrome antifosfolípidos. En la serie más grande de los fármacos inductores de los anticuerpos, el etinilestradiol y etenogestrel fueron los que más eventos trombóticos causaron en los pacientes. Esto está bien porque en algunas series hasta reportan que antes de dar anticonceptivos, además el paciente debería de tener su perfil para saber si es candidato o no a recibir este tipo de fármacos. En el caso de la figura, son pacientes que se convierten en pacientes graves por culpa de los inductores. Ese es un caso femenino, una paciente con CUSI que posterior a dos dosis de adalimumab para el tratamiento de la enfermedad, presentó un síndrome antifosfolípidos catastrófico, en particular con las manifestaciones renales y pues la isquemia que observan en la figura, que al momento de retirar el fármaco y hacer todo el tratamiento del catastrófico, la paciente revirtió correctamente la sintomatología. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, pues se han descrito que son dos hits los que intervienen en la enfermedad. El primero será la producción de los anticuerpos antifosfolípidos, en particular los antibeta-2 glicoproteína. ¿Por qué? Porque de todas las proteínas o de todos los marcadores inflamatorios, la beta 2 es la que más está fuertemente asociada a esta enfermedad. Esta proteína, recordemos que tiene dos conformaciones. Una conformación que es circular, que está toda plegada y que en ella no se pueden pegar los anticuerpos. Y la segunda, que es ahora sí, donde se une la célula endotelial, se abre la proteína y ahí los anticuerpos se pueden formar. Entonces, esta proteína pues está involucrada en la presencia de factor tisular, marcadores proinflamatorios y demás. Perdón, entonces este será el primer hit que interviene en la fisiopatología y el segundo será la continuación de esta inflamación. Está involucrada los neutrófilos con la formación de las NETs, que son estas líneas o estas trampas celulares que causan los neutrófilos, con el acarreo de todas las células o todas las citocinas inflamatorias, la promoción de los monocitos, también de las plaquetas, y finalmente causando la inflamación, la vasculopatía y la trombosis. Ahorita vamos a hablar un poquito también de lo obstétrico, pero esta figura engloba la razón de por qué no los pacientes o no todos los pacientes solo responden a la anticoagulación, sino que hay que cubrir otras manifestaciones de la enfermedad, o sea, en el contexto de la inflamación. Entonces, la ruptura de los sistemas anticoagulantes naturales son las primeras consecuencias que vamos a ver causales de la presencia de los anticuerpos. En el caso de el SAFO obstétrico, y también viene a colación lo que les mencioné ahorita, que solamente, o sea, no vamos a ver solamente la obstrucción a la circulación, como será la coagulación y demás, sino vamos a ver que hay invasión del trofoblasto, que esto interviene en la apoptosis de ellos, en la inflamación a la decidua. Entonces, eso causan de los desenlaces obstétricos que conocemos de la enfermedad.
Bueno, esto nada más aquí también que incluso pues afecta el sistema de complemento con la activación del mismo, hay también la formación o la activación de neutrófilos con la formación de NETs y la producción de TNF. Con la consecuente pues pérdida de embarazos, preeclampsia, retraso en crecimiento intrauterino o pérdidas fetales en estos pacientes. Esto es nada más para especificar que incluso los anticuerpos se han descrito en algunos modelos de ratones, que también los anticuerpos tienen capacidad de reaccionar hacia los trofoblastos. Y en particular, pues las NETs también tienen mucha importancia en el rubro obstétrico por toda la- los efectos inflamatorios que pueden tener en estos pacientes. Entonces, así como mencionamos, o hemos mencionado durante lo poco que vamos de la presentación, que los anticuerpos más conocidos, pues era el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y la beta-glicoproteínas. Existen otros anticuerpos, otras proteínas, que son los llamados anticuerpos no criterio. Estos anticuerpos están propuestos en los pacientes llamados seronegativos, porque son seronegativos hacia los tres principales, pero pueden responder a muchas proteínas, incluye el ácido fosfatídico, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, glicerol, etanolamina o tidilcolina. Cofactores como protrombina, anexina 5 y obimetina también están dentro de estos anticuerpos no criterio y los isotipos IgA, tanto de cardiolipina como de beta-glicoproteína. Entonces, todavía no conocemos específicamente la proporción tanto en sujetos sanos como propiamente en el síndrome, pero podemos tener ya ciertas relaciones que han observado los investigadores, tanto hacia trombosis como las pérdidas fetales. Entonces, aquí es importante porque posteriormente probablemente los fármacos van a estar relacionados al bloqueo de estos anticuerpos. No se miden actualmente porque no hay estándar tanto en el kit como en las unidades a las cuales considerarlos positivos. Entonces, por eso puede haber unas mediciones en algunos lugares donde los hacen aquí en Monterrey, pero no son tan confiables justo porque no tenemos medidas en qué basarnos para llamarlos positivos. Dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues tenemos manifestaciones bien conocidas, que son las trombóticas y obstétricas, incluidas en los criterios de clasificación previos, que son es el prototipo de la enfermedad, o ya hablar del síndrome catastrófico u otras manifestaciones de las que les voy a enseñar. Lo importante, como lo ven en este diagrama, es que no solo considerar las primeras dos, sino considerar el síndrome como ya una entidad con diferentes manifestaciones que podemos buscar en el paciente, incluso intencionadamente. En el caso de las trombóticas, pues la trombosis venosa profunda, en particular de miembros pélvicos, y las trombosis arteriales son las más comunes, pero ya sabemos que no solamente lechos grandes, pues también microvascularmente se van a ver afectados los pacientes, puede ser en piel, ojos, corazón, pulmón, riñón, realmente en cualquier sistema. La presencia del anticoagulante lúpico podrá subir el riesgo para un tromboembolismo con 10 veces más, o incluso la presencia de triple marcador que se define como la presencia de los tres, anticardiolipina, anticoagulante lúpico y beta 2, subirá la prevalencia a 44% de trombosis a 10 años. Es por eso que es bien importante conocer el perfil serológico de cada paciente para saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que puede hacer el paciente clínicamente. En caso de las manifestaciones obstétricas, pues ahorita lo mencionamos, retraso de crecimiento intrauterino, un parto pretérmino, pérdidas fetales, preeclampsia y eclampsia son las manifestaciones descritas por la enfermedad. Vuelve aquí a definir ahí o a mostrarse que el anticoagulante lúpico está muy asociado a muerte fetal y al retraso de crecimiento intrauterino, que su relación con anticardiolipina está asociada a preeclampsia. Entonces, ya ahí se va viendo qué tipo de perfil es más riesgoso de acuerdo a las manifestaciones que se han descrito previamente.
Entonces, así como existieron los anticuerpos no criterios, existen las manifestaciones no criterio, que algunas ya en los criterios del año pasado ya están inscritas en los mismos. Entonces, estas manifestaciones no criterios se dividen de acuerdo al sistema en el que se ven afectados los pacientes. El primero es el sistema cardíaco, y aquí en particular se refiere al engrosamiento o a la presencia de vegetaciones, en particular la endocarditis de Lehmann-Sachs. Es importante que conozcamos que la fisiopatología de esta involucro no solamente es el depósito de los anticuerpos, sino también todo el estrés oxidativo que puede haber en el paciente por otros factores de riesgo cardiovasculares. Por eso es importante evaluar que todo esto sea buscado en el paciente y no solamente los puros anticuerpos. En el caso de las manifestaciones pulmonares, principalmente se refiere a la hemorragia alveolar difusa, con las manifestaciones clínicas que conocemos, con disnea, tos, hemoptisis. Es bien importante que en este rubro sea descartado cualquier otra patología que lo pudo haber causado, en particular causas infecciosas en estos pacientes. En el caso de lo hematológico, pues la trombocitopenia es una manifestación muy común dentro de las no criterio, que ahora están en los nuevos, si lo está, es de las más comunes, incluyendo el livedo reticularis. Entonces, la presencia de trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune o anemia hemolítica microangiopática también están involucradas en este rubro. En el caso de las manifestaciones renales, pues tenemos una nefropatía típica del síndrome, que existe la microangiopatía trombótica, o sea, hasta destrucción total del sistema renal, pero podemos tener también el resto de manifestaciones, o sea, trombosis arterial de la arteria renal, trombosis de la vena renal, infarto renal, la presencia de hipertensión sistémica, la asociación con las manifestaciones renales en el caso que el paciente tenga una coadyuvancia con lupus o las manifestaciones como lo pasa en el síndrome de antifosfolípidos catastrófico. En el caso de las manifestaciones dermatológicas, que también son muy comunes, pues podemos encontrar livedo reticularis o livedo racemosa. Recordando que el livedo racemosa es un poco más específica de la enfermedad, la manifestación cutánea es como las líneas más gruesas, más desordenadas, a diferencia del reticular, que es más común, menos específico. También podemos encontrar vasculopatía livedoide o en casos muy graves y que son difíciles de tratar, pues la ulceración de piel o en casos graves, pues la gangrena, ¿verdad? En el caso de las manifestaciones neurológicas, las que estaban anteriormente descritas, pues era la disfunción cognitiva, la presencia de corea o epilepsia, pero en las series más grandes o en la descripción más grande de ya las manifestaciones no criterio, vemos como la apariencia de las cefaleas ya vienen hasta en el 20% de los casos de estas manifestaciones. Obviamente, descartando otras causas antes de clasificarla dentro del espectro de esta enfermedad. Entonces así pues podemos englobar que no solamente es trombo y pérdida fetal, sino que hay un rubro muy importante de las manifestaciones de esto. Si podríamos englobar las más comunes, pues trombocitopenia y livedo racemoso serán los más fuertes. El siguiente será la descripción del síndrome de antifosfolípidos en su variedad catastrófica, o también llamado síndrome de Asherson. Este ocurre solamente en el menos del 1% de los casos. Y a pesar del uso adecuado en tiempo y forma del tratamiento como lo tenemos actualmente, la mortalidad no es nada despreciable, o sea, hasta el 28% todavía está presente. Se caracteriza por tener trombosis en múltiples lechos vasculares, resultando en falla multiorgánica y por lo tanto riesgo de mortalidad. Generalmente hay disparadores para él, en particular infecciones, pero también cáncer, cirugías o haber suspendido los anticoagulantes es de lo más común que puede despertarlo. Puede, como les menciono, cualquier lecho vascular, pero en particular esta triada de sistema nervioso central, piel y riñón son de las más comunes que puede haber en esta afección.
Tenemos criterios de clasificación para este tipo de enfermedad, que serán cuatro rubros. El primero es tener tres o más afectados órganos, o sea, sistemas, que la afección sea menos de una semana, o sea, que sea rápido. Histopatológicamente hayas corroborado que tenga la afección del lecho vascular pequeño y la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Para decir que es uno definitivo, pues tiene que tener los cuatro criterios, pero existen combinaciones que podríamos hacer entre los cuatro anteriores para llamarlo probable. Es importante que sepan que todos estos criterios de clasificación se deben individualizar en el paciente. Esto es, si tú ya sabes que el paciente o ya confirmaste que no tiene otra etiología, ya descartaste en particular los procesos infecciosos, no debes de retrasar el inicio de tratamiento porque no cumpla los criterios de arriba. O sea, porque luego esperan a que no, es que no han salido los anticuerpos, no. O sea, si tiene ya alto riesgo de tenerlo, tiene un perfil inmunológico el paciente, pues es importante que se inicie el tratamiento justo para disminuir la mortalidad que tiene este síndrome. En cuanto a los criterios de clasificación, pues ya saben que ha habido movimientos de ellos desde los del principio de Sapporo y luego los de Sydney, que son estos, y los más recientes que son los del 2023. Entonces les puse los previos, que ya son los bien conocidos, y es el prototipo de la enfermedad, que incluye dos criterios o dos rubros, que es el criterio clínico y es el criterio de laboratorio. El criterio clínico con la presencia de trombosis y la morbilidad obstétrica con las pérdidas fetales que ya sabemos, ya están descritas, eh, o, y la inclusión y la unión con los laboratorios o los criterios de laboratorio, que es la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, en particular que sean en dos ocasiones con 12 semanas de diferencia la medición. Siempre habría que considerar, tanto que vayamos a utilizar estos criterios como los nuevos, los puntos de cortes, porque niveles bajos de anticuerpos en 12 semanas desaparecen normalmente. Entonces, para que no consideren que cualquier anticardiolipina en 11 o 12, pues es relevante en este tipo de pacientes. La determinación de los isotipos IgA, como lo van a ver aquí y en los nuevos criterios, no está todavía incluida porque está en investigación. Y siempre si vamos a solicitar el anticoagulante lúpico, pues el paciente tiene que estar sin uso de anticoagulante. Entonces, con este tipo de criterios, pues el paciente tenía que tener un criterio clínico y al menos uno de laboratorio, pues para considerarlo positivo. Junto con estos, y más o menos en los mismos años, pues también están descritos las sugerencias de los nuevos criterios del SAF obstétrico. Lo que quieren los nuevos criterios de clasificación es eso, clasificar al paciente antes, o sea, no hasta que tenga las manifestaciones graves o recurrencia de las pérdidas fetales, para poder intervenir antes en la historia de la enfermedad. Entonces, el primero, que es el que completa por completo los criterios de clasificación descritos anteriormente. Luego tenemos una modalidad que se llama morbilidad obstétrica. Son pacientes que cumplen los criterios de laboratorio, pero no cumplen por completo los obstétricos. O sea, se quedan en una pérdida o las semanas no completan. Entonces, en ese rubro lo incluye así. Mientras tanto, están los otros pacientes que no cumplen los criterios, pero sí tienen morbilidad también en el rubro obstétrico, porque cumplen los criterios de obstetricia, pero de anticuerpos no los cumplen o viste que tiene otro anticuerpo en particular no criterio, tiene trombocitopenia o tiene resistencia a la anexina A5. Entonces, para evitar perder a estos pacientes o dejarles de dar tratamiento, se sugiere esta clasificación para poderles otorgar algún tipo de tratamiento. Y recientemente, pues el año pasado, se describen los nuevos criterios con la asociación del ACR, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, donde engloban estos criterios que dicen que para que tú empieces o consideres a un paciente positivo para ingresarlo a los criterios, tiene que al menos tener un criterio clínico y que está excluido otra causa.
¿verdad? Junto con la presencia de uno de los anticuerpos y que las manifestaciones pueden estar perdón, la presencia de los anticuerpos pueden estar al menos 3 años del criterio clínico. Entonces, si es así, procedemos a hacer los anticuerpos completos. Entonces, lo que hicieron acá es dividirlos en dos grandes, que son lo clínico y lo laboratorio de nuevo, pero vean cómo lo clínico ahora tiene 6 dominios, a diferencia como el previo. Entonces, y ya dijimos que había que excluir otras causas y en este caso, pues los dos primeros dominios, que son los macrovasculares, incluye tanto lo venoso como lo arterial. En esto, fíjense cómo dependerá el perfil del paciente para ver qué puntaje le vamos a dar. En el caso del venoso, no les quiero atiborrar, pero va así, o sea, el caso del venoso, pues es ver si el paciente tiene alguna otra morbilidad que le confiera más riesgo, como malignidad, cirugía previa o trauma. Y dentro de los criterios menores, pues será el uso de anticonceptivos, embarazo, obesidad que le dará un punto a diferencia del previo. En caso de los arteriales o de las trombosis arteriales, incluye los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, enfermedad renal, diabetes, y los moderados le baja el puntaje, pues aquí ya incluye tener hipertensión pero controlada, estar fumando, diabetes sin el daño a órgano blanco. Entonces, cada uno le confiere un criterio o un peso diferente a estos tipos de pacientes. Posteriormente, el dominio 3, 5 y 6 ya incluyen las manifestaciones que ahorita mencionamos como no criterio. Están ahí la sospecha de libido, la presencia del mismo, la presencia de nefropatía corroborada por patología, la hemorragia pulmonar, la enfermedad miocárdica o la hemorragia adrenal. En el caso de la manifestación cardíaca, ya sea en el engrosamiento de la vegetación, y en caso de la hematológica, pues ya incluye la trombocitopenia. Entonces, y cada uno tendrá un valor. Ahora, si por ejemplo en dos dominios tienen dos valores, o sea que por ejemplo en la válvula hayan detectado engrosamiento y vegetación, solo se pondrá un valor, o sea, el valor más alto. Aquí mismo dentro de los criterios clínicos, pues también incluyen los obstétricos con las manifestaciones o los tiempos de las pérdidas fetales en diferentes estadios a diferencia de los previos y también cada uno dará un puntaje diferente. Y en el rubro o en el de laboratorios, pues tenemos dos dominios, siempre dándole mucha importancia o más peso al anticoagulante lúpico en un solo rubro y en el rubro 8 pues ya tendremos la presencia de los anticardiolipinas o antibeta glicoproteína en cantidad moderada o alta. Y en esto se refiere a que si está persistentemente alto, separado por 12 semanas, o si solamente es una presentación o es un valor, pues ya veremos el puntaje que daremos. Lo mismo pasa con el anticoagulante lúpico. Entonces, finalmente juntamos todos los dominios, juntamos todos los puntajes y el paciente al menos tiene que tener 3 puntos del dominio clínico y 3 puntos del dominio de laboratorio para considerarlo como síndrome antifosfolípidos. Esto, de acuerdo a la presentación, pues tendrá una sensibilidad del 84%, pero vean cómo la especificidad, al menos en las dos cortes más fuertes que hicieron los criterios, hasta el 99%. Entonces, están aumentando la sensibilidad importantemente para detectar a los pacientes antes de tiempo, ¿verdad? En el contexto del tratamiento, pues siempre vamos a tener que primero individualizar ante qué pacientes estamos. No es lo mismo hablar de un paciente portador de anticuerpos a un paciente que tenga la morbilidad obstétrica o que ya tenga un síndrome catastrófico, ¿verdad? Para esto, y siempre considerando el perfil del paciente, pues teníamos que utilizar ciertos scores que valoran no solamente la presencia de los anticuerpos, sino ya incluyen los otros factores de riesgo, en particular cardiovasculares, que sabemos que tiene relación con el estrés oxidativo y con toda la cascada de inflamación en estos pacientes. Entonces vean cómo aquí pues utilizan un puntaje de acuerdo a la presencia o no de los anticuerpos y ya incluyen en el score la presencia de la dislipidemia y la hipertensión arterial.
considerando que un paciente arriba de 7 puntos tendrá un alto riesgo de trombosis. Entonces aquí es importante para ver qué tan intensos vamos a hacer con el tratamiento y qué pronóstico le damos al paciente cuando nos pregunte el riesgo de presentar manifestaciones clínicas. Entonces, los tipos de tratamiento, como les menciono, siguen describiéndose de acuerdo en el tipo de paciente y en el tiempo en el que lo detectes. Tenemos profilaxis primaria o secundaria trombosis, las manifestaciones o el tratamiento para el SAF obstétrico, para el catastrófico y las nuevas terapias que están ahorita en proceso. En cuanto a profilaxis primaria, entendemos que eso será pacientes que tengan perfil de anticuerpos persistente, pero no haya ninguna historia de trombosis, ninguna historia de morbilidad obstétrica. Entonces, considerado esto, hay que tener en mente que los pacientes sanos tenemos el menos del 1% y menos del 1, o sea, no están tan presentes los anticuerpos y de los pacientes que tengan los anticuerpos, el menos del 1% se va a trombosar. A diferencia será que si tenemos un paciente con el perfil, pero que tenga una enfermedad subyacente, ahí sí, el riesgo de trombosis sube hasta 5,3%, en particular en el caso de lupus. Entonces, no está justificado en los pacientes sanos con el perfil utilizar aspirina, porque en los estudios de largo plazo no tuvo ningún impacto en reducir el riesgo de trombosis. Lo que sí está en pacientes con lupus o en particular con presencia del anticoagulante lúpico, ahí sí está recomendado el inicio de aspirina en dosis profilácticas. Y siempre considerar los otros factores asociados que le confieren más morbilidad a este síndrome, como será la hipertensión, diabetes y tabaquismo, que ahí sí es necesario mantenerlos en el máximo control posible. En el caso de profilaxis primaria también está considerado el uso de estatinas en pacientes que tengan tanto la presencia o el perfil de anticuerpos como los factores de riesgo cardiovascular conocidos. Y la causa es porque se sabe que las estatinas inhiben la glicólisis inducida por las NETs, por los neutrófilos, por lo tanto, la reducción del factor tisular y la expresión de los receptores 1 y 2 de la proteasa. Esa es la justificación del uso de este fármaco. Por otro lado, el uso de hidroxicloroquina también está descrito en la profilaxis primaria porque interviene en la formación de los anticuerpos, en particular los de antibeta-glicoproteína 1 y la anexina o los de anexina A5 también. Entonces, en particular, el uso de ellos está justificado en en los pacientes que tengan el perfil serológico y una enfermedad subyacente coadyuvante. El uso de baja dosis de warfarina, en particular mantenerlos en 1,52, en estos pacientes no está justificado porque no hubo prevención de trombosis y aumentó el riesgo de sangrado en estos pacientes. Esto es una manera como de ejemplificarles lo que les mencioné ahorita. Entonces tenemos un paciente clínicamente, o sea, sin manifestación previa de trombosis obstétrico, pero que tiene el perfil de los anticuerpos. Y dependerá si tiene factores de riesgo cardiovasculares o tiene una enfermedad subyacente, si pudiéramos añadir o no las estatinas o la hidroxicloroquina. En medio está el LDA, que es la baja dosis de aspirina en pacientes con alto riesgo, y ahí está señalado IBLAR porque solo la Liga de Reumatismo considera el uso en estos pacientes de la aspirina, mientras que el Colegio Americano en este grupo no lo incluye. En cuanto a la prevención secundaria, que ya son pacientes que tuvieron manifestaciones trombóticas, pues los inhibidores de vitamina K son, cuanto mucho, los más recomendados en estos pacientes, ya sea por SAF primario o SAF secundario. El objetivo será llevar a los pacientes a un INR de 2 a 3 o en algunos casos los llevamos a 3, 4 de INR. Esto en particular a las trombosis de repetición o a las trombosis arteriales graves. El uso de rivaroxaban en pacientes con presencia de triple marcador se asoció a mayor morbilidad. Por eso los anticoagulantes orales todavía no están del todo, al menos aceptados por diferentes asociaciones. Ahorita les voy a mencionar. Igual pasa con el apixaban, que en el primer estudio donde se utilizó, pues fue suspendido por efectos adversos en los pacientes, en particular en 6 pacientes que hubo eventos vasculares cerebrales.
Entonces, es bien conocido que existen discrepancias entre las asociaciones, en este caso de prevención secundaria, porque pues la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Hematología aprueban el uso de anticoagulantes orales en cualquier pacientes con SAF, mientras, por ejemplo, el AULAR, la Sociedad Inglesa de Hematología o la Sociedad Internacional de Trombosis, no los aprueban de primera instancia, sino ellos dan más peso a la warfarina y considerar solo el uso de anticoagulantes orales en los pacientes que no tuvieran triple marcador, que no se pueden monitorizar o que tengan pobre adherencia a tratamiento o haya contraindicación con el uso de la warfarina. Entonces, aquí pues la recomendación de expertos será justamente o sea, el experto que esté viendo al paciente qué es lo que se puede otorgar a cada uno. Entonces, este es igual un esquema para ejemplificar lo que les acabo de mencionar, que estamos hablando ya que hay una historia de trombosis, ya sea venosa o arterial. En el caso de ahorita, pues esto está más hacia el agular, donde viene que empecemos con warfarina en los dos y excluimos los anticoagulantes orales en el caso de la trombosis arterial o en pacientes que tengan la presencia de triple marcador o trombosis de repetición. Y ahí están las asociaciones que cada uno establece. En el caso del síndrome antifosfolípido catastrófico, pues la primera línea de acción será identificar la causa, entre más rápido mejor. Y se considera que para el tratamiento de él existe algo que se llama triple terapia, que es utilizar anticoagulación, esteroides y plasmaféresis y o inmunoglobulina. Esta será como el estándar de atención en estos pacientes. El uso de rituximab y ciclofosfamida se ha descrito para estos pacientes, pero se considera que debe ser después si no respondieron a la primera terapia de tratamiento, que es esta que les menciono como la triple terapia. Entonces, lo que sigue es hablar del SAF obstétrico. En el caso de los pacientes embarazadas, será que si el paciente tiene historia de que ya tuvo manifestaciones obstétricas, pues habrá que dar aspirina con la heparina profiláctica. Y si tuvo la historia o tiene la historia de trombosis, pues es aspirina baja dosis igual, con con uso de heparina en dosis terapéutica. Importante que el posparto es un riesgo hasta del 80% de la recurrencia de los trombosis en estos pacientes. Por eso, en estos pacientes se debe continuar, en el primer caso, 6, 12 semanas posparto, según veamos el marcador serológico, o si ya tuvieron la trombosis, pues se devuelve la anticoagulación completa en estos pacientes. En caso de los pacientes asintomáticos, pues ya veremos si solamente nos vamos a basar en la guía americana, pues es dar la dosis baja de aspirina o damos dosis baja de aspirina o agregamos algún otro fármaco como hidroxicloroquina en estos pacientes. Solo existe una variedad en estos pacientes obstétricos que se llaman refractarios a tratamientos que no es poco, pues puede llegar hasta el 30%. Son pacientes que a pesar de la heparina y la aspirina siguen perdiendo bebés. Entonces, las opiniones de expertos será ir subiendo como el esquema de tratamiento justo para cubrir lo que les mencioné al principio, no solamente la coagulación, sino la cascada inflamatoria en estos pacientes. En el paso 2 vean cómo ya está la hidroxicloroquina. La dosis que viene ahí descrita es de 200 a 400, pero generalmente lo calculamos por peso, hasta 7 por kilo, 7 miligramos por kilo. En el paso 3 ya está involucrada el esteroide. Este es por las manifestaciones antiinflamatorias o el poder antiinflamatorio que tiene este. Incluso aquí se sugiere subir la dosis de profiláctica terapéutica de la heparina. Podemos utilizar inmunoglobulina o plasmaféresis. Podemos utilizar anti-TNF, en particular, certolizumab es el más recomendado, bueno, adalimumab también. Y en el paso 6 pues están las estatinas o eculizumab cuando son pacientes graves.
Este es nada más para mostrarles un ejemplo de lo que se ha descrito con la hidroxicloroquina en el embarazo, cómo tiene poder inmunomodulador, en particular para inhibir el TNF, disminuir la producción del factor tisular y restaurar trofoblasto y inhibir el complemento, la activación de complemento. Y pues con esto causar desenlaces benéficos en el paciente. En el caso de otras terapias, pues las dividí en dos. La primera es hablando de los biológicos. Vemos que el primero es el eculizumab, que es inhibidor del complemento del C5. Después tenemos el conocido el rituximab. Ahí también será el inhibidor BAF, que es el belimumab, o vinituzumab también está ahí y demás. O sea, dependerá el tipo de vía que quieres bloquear, es el que vas a utilizar. Por eso es importante conocer que no solamente es la producción del anticuerpo, sino también la vía de complemento se podría bloquear. El uso de los biológicos generalmente son para pacientes como con falla de tratamiento o catastrófico o que no, o sea, están refractarios al tratamiento convencional en el caso del obstétrico. Entonces ahí está toda la señalización de los biológicos. Ahí está, por ejemplo, el bloqueo del complemento C5 con el eculizumab. Está el anti-TNF, hablando de certolizumab o adalimumab. Arriba el belimumab, el rituximab. O bloquear, por ejemplo, las células plasmáticas mediante CD38. También está escrito con el daratumumab. Otras terapias descritas también para el anticuerpo, el síndrome antifosfolípidos, está descrita la coenzima Q10, porque en modelos químicos pues protege a las células de la oxidación de las proteínas y de los lípidos propiamente. El uso de dipiridamol como antitrombótico y que también en estos pacientes suprime la producción de las NETs. La presencia de vitamina D también viene a colación en el síndrome antifosfolípido, como sabemos en muchas patologías autoinmunes. Está escrita la insuficiencia en ellos hasta en un 50% de los casos. Ella, como inmunomodulador, inhibe la señalización mediada por los receptores TOL, en particular 4, disminuye la expresión del factor tisular, entre otros. Entonces, no dejarlo a un lado, pues puede ser un coadyuvante en el tratamiento de los pacientes. Generalmente son 1000 unidades diarias. A menos de que tengamos una insuficiencia profunda o demás, pues ya habría que considerar mayor dosis en estos pacientes. Estos son los estudios que se van llevando a cabo actualmente. En particular me llama la atención que no solamente quieren utilizar la hidroxicloroquina para embarazo, ya están o en pacientes con lupus, sino ya están intentando utilizar la hidroxicloroquina en pacientes sin estas patologías de primera instancia. Están ahí también, pues el rivaroxaban y demás, o sea, siguen en la evaluación los anticoagulantes orales y pues están ahí y a colación de la sesión que tuvimos hace unas semanas, las células CAR-T también para el tratamiento de estos pacientes, en particular en su variedad refractaria. Les traje pocas diapositivas sobre la relación, porque es importante, con toda la pandemia que vivimos del COVID-19 y el síndrome antifosfolípidos. Sabemos que las dos entidades comparten el mecanismo fisiopatológico en lo que concuerda la activación aberrante de neutrófilos, células endoteliales, plaquetas y complemento. Cuando evaluaban a los pacientes del SAF, de COVID, perdón, encontraron que había presencia en ellos de anticoagulante lúpico hasta en un 50%. Y si sacaban al subgrupo grave o los que estaban en terapia intensiva, la presencia de él subía hasta un 90% en estos pacientes, como marcándolo como un factor de gravedad. Pero no solamente encontraban a este anticuerpo, sino encontraban también a los tipos no criterio, encontraban antifosfatidilcerina, protrombina, o las variedades o los isotipos IgA, tanto de cardiolipino o de beta-2 glicoproteína. Y característicamente a los pacientes, mientras no tuvieran una enfermedad reumática subyacente, la segunda determinación, o sea, las 12 semanas, los anticuerpos se negativizaban. Y la razón de esto se sugiere que también, pues es como les expliqué al principio, pues es por mimetismo molecular,
donde entra el virus y tiene la capacidad de generar o de promover la generación de los anticuerpos antifosfolípidos y causar toda la cascada descrita como la del propio síndrome. Es por eso que en los pacientes graves con COVID, pues el tratamiento se asemeja mucho al SAF catastrófico en los casos graves. Y pues aquí está involucrado el uso de coenzima Q10, las estatinas, ahí está la hidroxicloroquina, que sabemos que hubo un boom también en la utilización de ella en en los pacientes con COVID-19. Para finalizar, pues tenemos las conclusiones. Importante que recordemos que existen más anticuerpos antifosfolípidos que los conocidos en los criterios de clasificación. O sea, ¿será que consideren en un paciente de alto riesgo que el no tener los tres anticuerpos no exime al paciente de tener el síndrome o el prototipo del síndrome? No todo examen positivo al anticuerpo es clínicamente significativo. Recordemos que un porcentaje nosotros lo podemos tener y que existe la positividad transitoria durante las infecciones de estos anticuerpos. Siempre deberá evaluarse el perfil de riesgo de cada paciente para determinar qué tan intensos vamos a hacer con el tratamiento y pues el pronóstico que le vamos a dar a cada uno. Y el reconocimiento oportuno de esta entidad disminuirá su mortalidad, tanto en sus variedades leves como en su variedad catastrófica, cuanto más, ¿verdad? Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario.